Bueno, estimados aprendices, reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo de bienvenida. Hoy nos encontramos ya 13 de febrero del año 2025. Me alegra estar con ustedes nuevamente en este año, en este nuevo ciclo mm, de lo que tiene que ver con desarrollo. Digamos, ahorita, antes de la grabación, pues estaba conversando con Alexander, pues de todas maneras, a todos ustedes, pues darles la bienvenida desde diciembre, no nos veíamos, no nos escuchábamos, y pues la verdad para mí eso es un motivo de felicidad porque pues realmente a veces uno sabe que la vida pues tiene ciertos matices y pues dentro de esos matices, pues a veces uno lo que menos quiere es que de pronto algún estudiante dentro del periodo vacacional pues le pase algo y que de pronto no pueda llegar a formación, pues que en el peor de los casos sea que se retire. Pero pues inclusive uno a veces se encuentra con las terribles noticias, más que todo en virtual, donde de pronto pues no estamos en la misma ciudad y se entera uno de pronto que algún aprendiz de pronto pues haya fallecido durante este periodo. Pues afortunadamente este no es el caso y pues para mí es motivo de felicidad contar con ustedes. Mi nombre pues Carlos Cortés, instructor del área de contenidos digitales del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de Dos Quebradas del departamento de Risaralda. Entonces nosotros en las sesiones anteriores, para ir haciendo un recorderis, nosotros comenzamos a trabajar lo que fue, digamos, la programación en su parte básica, trabajando lo que eran variables, lo que eran ciclos condicionales, luego pasamos con los arreglos, luego pasamos con las matrices y luego pasamos, pues digamos, con los vectores matrices, hablando pues, en arreglos en términos generales, y finalizamos con el tema de listas. Ya digamos que esa parte de programación, llamémosla así, estructurada, la hemos terminado el año pasado. Pero entonces desde la dirección, digamos, del grupo que tiene pues, en este momento nuestro compañero Álvaro Cordero, estimo conveniente que empezáramos a avanzar ya desde lo que tiene que ver con la visión de la programación orientada a objetos. Porque pues nosotros digamos que, o, digamos dentro del ciclo normal de programación, nosotros primero programamos estructurado, donde conocemos realmente qué es programar, y esto, digamos, lo tenemos que llevar ya a un paradigma que se llama la programación orientada a objetos, donde el mundo no se ve como estructuras, sino se ven como objetos. Y justamente en Unity, digamos, nosotros podemos programar de las dos maneras. Nosotros podemos programar estructurado o podemos programar orientado a objetos. ¿Cuál es la recomendación? Siempre la recomendación estará en que digamos, es sugerible trabajar programación orientada a objetos por la reutilización del código, porque es mucho más entendible, porque es mucho más aproximado al mundo real, porque es mucho más aproximado a lo que tiene que ver con Unity, y no solo con Unity, sino de pronto si ustedes también, como de pronto he conversado aquí con algunos compañeros, toman el camino de decir, bueno, no solamente voy a programar videojuegos, sino que también voy a aprender bases de datos. Estos conocimientos que tenemos los podemos aplicar para la interfaz de C Sharp y justamente después de utilizar la interfaz de C Sharp y si le añadimos bases de datos, pues ustedes también no solamente pueden estar trabajando solamente para videojuegos, sino que también pudiesen estar trabajando para el uso de aplicaciones ya empresariales. Entonces, miren que estamos hablando que este tipo de conocimiento que ustedes han venido adquiriendo durante todo este tiempo, pues no solamente ha sido énfasis en la parte de videojuegos, sino también para que ustedes tengan un mayor alcance laboral. Justamente en otra entidad donde yo trabajo, pues he tenido la fortuna de que se ha reabierto pues el tema de una asignatura también de videojuegos. Y una de las preguntas que me hacían los chicos es, profe, pero es que los videojuegos tienen mercado, los programadores. Yo digo, claro que tienen mercado. Y es algo, es un mensaje que nuevamente les quiero transmitir a todos ustedes que están en este programa.
de formación. Este es un programa que lo que sucede es que si usted va y mira las noticias y dice, bueno, ¿cuáles son los juegos triple A, por así decirlo, que ha sacado Colombia? Pues entonces si usted mira y mide la industria con ese parámetro, pues usted dirá que aquí no hay mercado. Lo que pasa es que lo que no cuentan es que la gran mayoría de estudios de desarrollo trabajan para videojuegos empresariales, para simuladores y muchos trabajan para estudios de videojuegos del extranjero, donde lo subcontratan, entonces el juego lo lanza Konami, lo lanza Capcom, lo lanza otro tipo de empresa más grande, pero también ha habido mano de obra colombiana, estudios que se hagan de eso, sino que simplemente pues nosotros llegamos, hacemos y entregamos. ¿Por qué? Porque también se tiene que tener, para hacer un juego Prime, triple A, necesitamos tener músculo financiero y ahí pues a veces, o para una empresa colombiana, el caso por ejemplo de los videojuegos, jugársela con una inversión de 1 millón, 2 millones de dólares, pues es un dinero que creo que por ahora las empresas de videojuegos locales no tienen. Pero eso no significa que hay. Tengo también varios compañeros trabajando para estudios en otros países, tanto de habla hispana como de habla inglesa. Pero aquí sí viene la recomendación, es que, muchachos, el inglés se hace necesario para poder aumentar el espectro laboral. Si ustedes están en un nivel B2, que es lo mínimo que está exigiendo de pronto algunas empresas para comenzar a trabajar con ellos, créanme que se hará muy interesante. Entonces, es otra de las apuestas que yo digo que ustedes pueden realizar como estudiantes, como aprendices, en que ustedes pueden fortalecer el uso de un segundo idioma y a través de ese fortalecimiento del segundo idioma, pues muy seguramente van a poder obtener mejores empleos donde ustedes podrán teletrabajar. De lo poco bueno que dejó la pandemia fue justamente eso, que ya nos dimos cuenta que si nosotros estamos en la capacidad de teletrabajar y que simplemente a través de estos equipos y de la tecnología de Internet podemos estar en nuestra oficina llamada casa y poder, digamos, hacer ese tipo de labores. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. De pronto nos vamos otra vez a alejar un poquito del código, porque para poder nosotros trabajar con programación orientada a objetos, pues primero hay que tener la parte teórica y empezar a conocer esos conceptos de programación orientada a objetos que de pronto son un poquito difíciles. Y también vamos a empezar a ver cómo construimos un diagrama de clases y con el diagrama de clases y con los diagramas de casos de uso, que también son utilizados en este tipo, digamos, de tecnología, pues vamos a empezar a mirar cómo podemos llevar esto ya ahora hacia código, empezar a utilizar los conceptos de programación orientada a objetos, sus pilares, como es la parte de abstracción, polimorfismo, encapsulamiento, y polimorfismo también. Entonces ahí ya tenemos, digamos, ustedes van a tener muchas más herramientas. ¿Ya saben programar? Sí, para mí sí hicieron las tareas como la gran mayor, como la esperanza. Sé que aquí los compañeros que normalmente se conectan han sido muy juiciosos entregando o por lo menos haciendo estos ejercicios. Entonces ya tienen por lo menos los conocimientos fuertes, digamos, de programación, o los tienen por lo menos las bases que les permite entender ya y va a ser mucho más fácil asimilar la programación en objetos. Entonces, pues para mí, nuevamente, darles a todos ustedes la bienvenida, a Alexander que se encuentra en sala, a Cristian Eduardo Moreno Calderón que también se encuentra en sala, y para quienes no se encuentran en sala, pues igualmente también darles a todos ustedes un saludo de bienvenida y que este 2025, que ya increíblemente, y aunque uno no lo crea, ya estamos a 13 de febrero, ya prácticamente a mitad de este mes, porque estamos
a horas de terminar a poquitas horas de terminar el día para llegar al meridiano del mes. Entonces, hombre, uno ya se aterra y dice, bueno, el tiempo se va bastante rápido. Entonces, vamos a entrar en materia. Por temas de ancho de banda, pues voy a desactivar la cámara para poder activar lo que tiene que ver, como he venido haciendo normalmente, para, digamos, que ustedes puedan, no vayan a tener lags. También dentro de lo que logré, pues, digamos, este fin de año, pues el infortunio de que se me dañó el computador el que venía trabajando, tuve que eh, conseguir uno nuevo, pero también da la ventaja que pudimos adaptar y que seguramente pues vamos a tener un mejor rendimiento desde el punto de vista internet, desde el punto de vista tecnología sin datos. Entonces voy a desactivar la cámara, efectivamente lo acabo de hacer y ya me dispongo a compartir la pantalla para empezar con la conceptualización de programación orientada a objetos. Muchachos, ¿me confirman por favor si están observando mi pantalla? Sí, sí, señor. Sí, sí, la estamos observando. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, entonces lo primero que hay que empezar a mirar, ¿qué es la programación orientada a objetos? Entonces, dentro de las bibliografías consultadas, pues he encontrado varias definiciones que considero que son interesantes, pero esta fue una de las que de pronto me gustó un poco más, donde lo que tenemos que hablar es que justamente la programación orientada a objetos se habla como una especie de paradigma, que los paradigmas son formas de hacer las cosas. En este caso, es un modelo justamente de estilo en el que nos vamos a basar con el uso de clases y objetos. Nosotros vamos a empezar a definir ese tipo de conceptos. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Pues que nuestro software lo asimilamos o nuestro videojuego lo vamos a asimilar en piezas más simples. Y sobre todo, que hay algo que no dice acá, es que nos vamos a acercar a un modelo de realidad mucho más cercana que con la programación tradicional. Es decir, nosotros utilizamos normalmente lo que tiene que ver con, o en el mundo está lleno de objetos. Y cuando usted está trabajando, va a hacer un programa, usted puede ver el mundo como un objeto. Si hablamos de videojuegos, pues mucho más vamos a encontrar objetos, teniendo en cuenta pues lo que normalmente nosotros trabajamos
digamos, o es el objetivo en el que está enfocado un videojuego. Entonces, justamente con este paradigma, no vamos a ser tan lógicos como hacíamos antes en los primeros ejercicios que nos centrábamos, era especialmente en lo que era solo lógica, y ya vamos a empezar a tener que pensar en objetos. Pero para poder pensar en objetos, pues tenemos que construir por lo menos un diagrama de clases que nos empiece como a darle la forma de entender este tipo de temas. Entonces, digamos que para ello, pues hay que empezar a mirar los conceptos que hay respecto a la programación orientada a objetos. Entonces, lo primero que hay que decir es que uno de los pilares de la programación orientada a objetos es la abstracción. Y esa abstracción es que la que me permite a mí determinar cuáles son las clases que intervienen en un videojuego. Pero, instructor, usted habla que una clase, pero no nos ha definido qué es ello. Entonces, normalmente yo defino una clase como un conjunto de elementos que tienen las mismas características. Entonces, si yo lo llevo a una instancia de videojuego o lo llevo al contexto de un videojuego, pues entonces yo puedo decir que una clase puede ser un arma. ¿Por qué? Porque todas las armas tienen características similares y las puedo agrupar. Los ítems que tiene el videojuego, que me permiten recuperar salud, digamos las pociones, hagámoslo así, es otra clase. Los personajes, sean o no sean NPC, y dentro de los personajes hay tipos como el caso de los elementos que tienen que ver con los jugables, los no jugables, el personaje principal, los enemigos, y simplemente pues algunos personajes que aparecen en escena, pero que realmente pues no hay jugabilidad con ellos y tampoco intervienen en el videojuego. Es decir, cuando yo estoy hablando de clase, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con elementos que tienen las mismas características. Entonces, por eso acá nos definen que posiblemente una clase es como una especie de plantilla. Yo lo digo también que una clase es como una especie de molde. Cuando usted dice, voy a hacer galletas, y dice, voy a hacer galletas de estrellitas, usted coge su molde y eso es una clase. ¿Por qué? Porque usted está definiendo la forma de. Y la galleta en sí sería lo que se conoce como objeto. Es decir, la clase es el concepto abstracto y el objeto es lo que utilizamos dentro de nuestro desarrollo para crear el videojuego. Entonces, volvemos al molde. La clase es el molde y la galleta que sale a partir del molde que hice es el objeto. Si lo hablamos ya en términos de programación, el objeto es una instancia de una clase. Entonces, cuando hablamos de instancia, pues estamos hablando de algo que me permite a mí trabajar dentro de la programación. Y lo estoy enfocando a videojuegos, pero si usted va a hacer una aplicación empresarial, usted utiliza el mismo concepto. Hay clases y objetos. Entonces usted dice, voy a hacer un software educativo y entonces necesito identificar cuáles son las clases que intervienen. Entonces usted dice, un estudiante es una clase, una materia es una clase, un docente es una clase. Es decir, elementos que tienen las mismas características. ¿Y cómo sé si es una clase o no? Hay una especie, por así decirlo, de analogía o de pista, es que normalmente las clases son sustantivos. Entonces, persona, estudiante, docente,
materia, salón, programa de formación. Esos usted los puede ver como clases. Y normalmente son sustantivos. Y el objeto son esos elementos que existen ya en el mundo real que provienen de una clase. Entonces aquí tenemos un objeto. Podemos decir que existe una clase llamada animal que tiene, y digamos que es como el molde, las características que tiene un animal. Y aquí vamos a tener dos objetos, un perrito y un gatito. Tiene unos atributos que son como las cualidades que tienen esas clases, en este caso la edad y el nombre. Este señor perrito se llama Pancho, tiene 4 años, y este gato se llama Paco y tiene 3 años. Y los métodos son las acciones que pueden realizar estos animales. Como en el caso, dice, el perro pues puede comer, el gato puede caminar, etc. Pero esto es lo que definimos en un diagrama de clases. Entonces, es importante que vayamos entendiendo, igualmente como siempre hemos hecho, pues de todas maneras yo les voy a compartir algunas lecturas y algunos ejercicios donde ustedes, por lo menos de algún problema que se plantee, ustedes estén en la capacidad de identificar lo que es una clase, lo que es un objeto, lo que es un atributo y lo que es un método. Las clases, la agrupación, normalmente son sustantivos. El objeto es el elemento en sí, la instancia de una clase. Los atributos son las cualidades de una clase y los métodos son las opciones. Esos atributos son normalmente cualidades y los métodos normalmente son acciones, verbos que terminan en a, er, ir. Entonces, yo lo pudiese llevar al mundo de los videojuegos. Yo pudiese decir algo como esto. Yo pudiese decir, tengo la clase personaje o enemigo. Los atributos que tiene el enemigo es salud. El enemigo puede tener arma. Bueno, el arma no lo voy a utilizar acá. Puedo ponerle un nombre, puedo ponerle la velocidad, puedo definir de pronto la imagen que tiene el enemigo en el videojuego. Miren que estas son cualidades o atributos. Y las acciones o métodos que tienen, por ejemplo, el enemigo: atacar, correr, defenderse. Entonces, esto es una clase donde tenemos el nombre de la clase, los atributos de esa clase y los métodos de esa clase. ¿Qué es lo que uno codifica en C#? Esto mismo. El enemigo lo declara usted como clase. Los atributos los declara como si fueran variables, pero allá ya no se llaman variables, se llaman atributos. Y estos métodos son como una especie de funciones en las cuales nosotros vamos a codificar lo que hace realmente el enemigo. Entonces, mire que aquí tenemos estos tres elementos que son importantes como tal. Tenemos enemigo, que sería el nombre de clase, sus atributos y sus métodos. Ahora, si ya vamos a hablar del objeto, es decir, de una instancia del enemigo, entonces, bueno, aquí, bueno, puedo utilizar este rectangulito, perfecto, porque es el que simboliza. Yo puedo decir, entonces, que dentro del videojuego, yo tengo un demonio
un objeto llamado demonio que es de tipo enemigo. Es decir, en mi escenario tengo un demonio que está dentro del escenario. Eso es un objeto. ¿De quién? Del enemigo. Ahora, la salud que tiene el demonio en este momento del videojuego, si yo tomara una foto, voy a decir que tiene 60 de salud. Su nombre es, qué sé yo, JXTZ, porque si de pronto pongo otro nombre, dicen, ah, el profe, esa es la exnovia del profe, o eso es la. Velocidad, puedo decir que tiene 100 de velocidad y la imagen, entonces es un sprite o es un, sí, puede ser un sprite que está almacenado en C2 puntos contra slash 92 contra al 92, puedo decir en sprites y devils. Devils, y puede decir que se llama R.png. Listo. Y esto pues lo voy a poner, lo voy a ampliar un poco para que me quepa en el cuadro que acabo de hacer y le voy a poner pues una fuente menor. Y acá, ¿qué acción está haciendo de todas estas en este momento el demonio? Está atacando. Entonces está en modo atacar. Listo. Observen que este señor es el molde y esta es la galleta. Esto se llama clase y esto se llama objeto. Y eso, digamos que es de lo que hace parte de la programación orientada a objetos. Cuando yo tengo estos elementos como tal, que están separados en su estructura del nombre de clase, atributos y métodos, y el objeto de clase, que es, por así decirlo, la instancia de este señor. Esto es lo que está dentro del desarrollo, esto es lo que está dentro del escenario, esto es lo que está consumiendo memoria en la máquina. Esto no, esto simplemente es el molde. ¿Y este molde cuántos enemigos puedo tener? 100, 200, 300, los que quiera. ¿Quién decide eso? El programador. ¿Y cómo lo decide? De acuerdo a lo que usted haya planteado como jugabilidad dentro del videojuego. Entonces, mire que ahí tenemos ese tipo, digamos, de elementos que son bastante interesantes. Entonces, no sé, muchachos, si en este momento alguno de ustedes tiene alguna duda en particular respecto a lo que es una clase, respecto a lo que son atributos y respecto a lo que son métodos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Todo claro, profe. Gracias, Alexander. Cristian, ¿tienes alguna duda? Bueno, perfecto. Voy a quitar un momentico el Zoom. Entonces, hay un libro que es gratuito y que es el que vamos a utilizar como base para la parte teórica de lo que es la programación orientada a objetos antes de empezar a trabajar con código y se llama VML en 24 horas. Este es un libro, doy fe, es gratuito. Voy a descargarlo y se los voy a compartir al grupo. Este libro de Aprendiendo UML en 24 horas tiene la gran ventaja que, aunque digamos es un poco antiguo, sigue estando vigente y para mí tiene bastantes elementos interesantes. Entonces, en este caso, yo les recomiendo durante la semana empezar a leer por lo menos, no esta página, aquí me interesa es comenzar con la parte de orientación a objetos, leerse todo lo que tiene que ver con la hora 2.
La hora 2 es lo que nosotros, perdón, la hora 3 vamos, es la que vamos a comenzar, la hora 2 todavía no, para que ustedes entiendan que es una clase. Entonces vamos a leer esa hora, puede ser la hora 2 y la hora 3 sería para que ustedes lo tengan y puedan entender mucho mejor lo que es la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque estos conceptos de asociaciones, de envío de mensajes, de encapsulamiento, de polimorfismo, de herencia, son los conceptos que nosotros vamos a trabajar durante estas sesiones. Entonces, pues, insisto, pues se va a hacer un poquito al principio más teórico, pero es que justamente la teoría es la que nos va a sustentar cuando ustedes ya están haciendo la práctica, donde ustedes ya digan, profe, ¿usted por qué declaró esto así? ¿Usted por qué hizo esto así? ¿Usted por qué hizo esto así? Entonces, aquí lo vamos a ver, digamos, de una mejor manera. Entonces, la tareita o el reto que ustedes van a tener durante esta semana va a ser trabajar de la hora 2 y la hora 3. La hora 1 por ahora no me interesa que la conozcan, que no la lean o que no la capten, porque la hora 1 habla de todos los diagramas UML y pues por ahora no quiero que ustedes, no vamos a utilizar todos los diagramas, nos vamos a centrar más en el diagrama de clases y nos vamos a centrar posiblemente en lo que son los casos de uso, porque en el entorno laboral lo que más se utiliza es justamente diagramas de clase y todo ello. Y con eso, pues podemos llegar a empezar a mirar lo que es la programación y empezar ustedes mismos a desarrollar lo que tiene que ver pues, con este tema. Entonces, aquí voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dar aquí el zoom y voy a volver a activar mi cámara. Bueno, compañeros. Entonces, como les estaba comentando a ustedes o les estaba comentando durante esta sesión, pues entonces hoy hemos comenzado a ver los conceptos de programación orientada a objetos. Por lo menos tratar de entender qué es una clase, tratar de entender qué es un método, tratar de entender qué es un atributo. Vamos entonces a hacer lectura del libro en la hora 2 y 3, que ya justamente voy a proceder a compartirles a ustedes en el grupo de WhatsApp para que tengan claro lo que tiene que ver, digamos, eh, dame un segundito, aquí les tengo, listo. Y que tengan, digamos, ahí todo ese material que seguramente ustedes les va a ser muy útil. Insisto, el fin es la parte de videojuegos, pero también, aparte de la parte de videojuegos, también tenemos, o que estos conceptos que estamos viendo aplican a cualquier aplicación de software. O sea que si usted sabe esto y le mete bases de datos, créanme muchachos, que ustedes ya están en la capacidad de hacer temas bastante interesantes dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de software. Entonces, mire que aquí les acabo ya de compartir el libro, entonces ese es el reto que vamos a tener, lectura de la hora 2 y la hora 3. Entonces, no sé, muchachos, para antes de dar ya cierre a este encuentro sincrónico, eh, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, muchachos. No, profe, todo claro hasta el momento. Vamos a revisar el libro a ver qué dudas surgen Sí, con el señor, la idea es texto. justamente perfecto, porque la idea es que entonces nosotros justamente arrancamos solucionando dudas y la idea es empezar a solucionar ejercicios donde vamos a identificar
Las clases, atributos y relaciones, perdón, por ahora solamente nos vamos a entrar en métodos, clases y atributos que existan en algún problema en particular, y ya con eso nosotros podemos empezar a plantearnos lo que tiene que ver ya con el diagrama de clases. Entonces, lo primero es que uno siempre hace es entender el concepto y luego de ello ya empezar a hacer los ejercicios donde vamos a hacer uno de muestra acá y donde posiblemente, sin todavía crear relaciones ni nada, pues empecemos como a codificarlos en C como para poder tener un poquito la parte teórico-práctica. Entonces, así vamos a ir como cubriendo todo esto. Vuelvo y les insisto por cuarta vez que lo digo, son conceptos que no solamente aplican a videojuegos, aplican para cualquier tipo de desarrollo en cualquier tipo de arquitectura. Entonces, es importante que ustedes asimilen estos conceptos y seguramente no solamente van a tener esa fortuna de poder trabajar en la industria de videojuegos, sino también, ¿por qué no?, en la industria del desarrollo de software general. Entonces, muchachos, pues no siendo más, voy a dar por finalizado este encuentro sincrónico del día de hoy. A todos ustedes, Alexander, Cristian, que lamentablemente creo que tuvo problemas de conexión, se salió, volvió, se conectó y volvió, se salió. Pues agradecerles la compañía en esta sala. Créanme que uno acompañado en esta sala se siente mucho mejor. Y a todos los que van a ver posteriormente este video, también darles un gran saludo cordial de bienvenida. Y pues muchachos, ya hemos comenzado y ya estamos listos para continuar con este tipo, digamos, de paradigmas. Una feliz noche para todos, que estén muy bien y hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.